Continuamos con Saber y Sabor. En el bloque anterior, como es habitual, le quito la palabra a algún invitado para ir al corte, para ver qué dicen nuestros anunciantes. Bueno, ahora continúa, por favor, con tu exposición, Ignacio. Bueno, no mucho más. En realidad, el hecho de que, más allá de que estén estos consumos que pueden ser menores, localizados, no necesariamente quiere decir de que no va a haber ningún efecto, digamos, en un mediano o en un largo plazo. Seguramente, y dependiendo, digamos, también del caso, o sea, incluso consumos, digamos, de muy poca cantidad en momentos como la adolescencia o la niñez, pueden determinar, digamos, efectos a largo plazo que pueden ser muy nocivos, muy perjudiciales. En tanto, como hablamos hace un rato, en la adolescencia, en la niñez, hay momentos que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, donde un consumo, digamos, que no sería significativo en otras circunstancias, en ese momento puede ser muy nocivo, digamos. Bueno, es importante lo que vos decís, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes que a veces se ven tentados por un amigo, vení, tomemos, hagamos esto. Bueno, esto condiciona eventualmente a una futura enfermedad, un futuro problema, ¿no? ¿Vos tenés chicos que tengan problemas de salud como consecuencia de haber consumido en tu...? Y sí, se ve un gran deterioro a nivel cognitivo cuando han consumido algún tipo de sustancias. Eso lleva a que a veces, bueno, no puedan ejecutar funciones básicas como, por ejemplo, la memoria, la atención, la concentración en determinadas actividades. Sí se acercan muchos jóvenes que han transitado esa experiencia. ¿Cómo incide el consumo de la droga en el comportamiento social hablemos no solo de jóvenes y no tan jóvenes también? Yo mencionaba en mi editorial los problemas de jóvenes que tienen en las reuniones o después de las reuniones que por haber consumido alcohol o alguna sustancia, u otros que terminan con problemas sexuales, ¿no? Después con consecuencias indeseadas como embarazos no deseados o violaciones, o a veces golpizas a las mujeres o golpizas entre hombres o hasta crímenes. Y también hay casos donde las personas consumen sustancias y en ese estado cometen delitos, como por ejemplo atracos en la calle, a las mujeres, a los hombres o en negocios. Sí. A ver, ¿cuál es el efecto que causó la droga ahí? ¿Cómo se enferma la persona para caer bueno, en ahí eso? hay varias cosas. Una es, muchos de los chicos ahora lo que buscan es lo que se llama el blackout. Rápidamente perder la conciencia. ¿Eso cómo se logra? Se logra con benzodiazepinas y con alcoholes de mucha graduación, ¿no? ¿Ustedes tienen experiencia de saber por qué? Sí. A ver, yo busco tal cosa... Sí, uno quiere decir cuál es la... No, perder la conciencia. Perder la conciencia. La otra forma es consumir alcohol con estimulantes. ¿Sí? Estas bebidas energizantes con las que se mezcla el alcohol. ¿Cuál es el problema? El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Cuando uno va tomando alcohol, el sistema nervioso se va deprimiendo hasta que llega un momento que a uno le da sueño y se duerme. Ahora, cuando uno a eso lo mezcla con un estimulante, esa depresión es mayor en un lugar del cerebro, pero uno sigue activado en la conciencia. Eso, bueno, tiene dos riesgos. Riesgo de hacer comas y paros cardíacos, paros respiratorios, y otra que el paciente se le deprime la parte frontal del cerebro y hace cosas, digamos, la parte frontal, nosotros en la parte frontal tenemos lo que son las funciones ejecutivas, la voluntad y la moral, ¿sí? Esas tres funciones están en la parte frontal del cerebro. Cuando uno lo anestesia, y bueno, va a hacer cosas que va a transgredir la moral. Pierde la línea del comportamiento. Exactamente. Eso se da más frecuente si mezclan el alcohol con los estimulantes. Ahora, en el caso de los atracos, puede ser que, digamos, que el delincuente se drogue, digamos, porque tengo experiencias de chicos que fueron detenidos, sí, que los mayores que los inducen, digamos, los jefes, digamos, de mafia, de barrios, los inducen a los chicos de jovencitos, vos tenés que cometer algún atraco, algún delito,
Porque si no, por ejemplo, va a pagar las consecuencias tu papá, tu mamá o tu hermana. Entonces el chico asustado tiene que venir con algo, robar algo, por ejemplo, alguna cosa hacer para proteger a su familia. Y así lo van metiendo en el delito, ¿no? Pero Sí, bueno, eso ¿puede tomar se coraje ve, con claro. alguna sustancia para hacerlo? Sí, nosotros se ve mucho del delito que nosotros tenemos, el delito común, tiene que ver con el consumo de pasta base. La pasta base o el paco es una droga que genera, una vez que se pasa el efecto, mucha malestar, mucha angustia, mucha abstinencia, y bueno, eso hace que los chicos salgan a buscar plata de cualquier manera, ¿no? Y mucho del robo está ligado a la pasta base. ¿Cuál es Después a la parte más profesional del delito está ligado más a la cocaína, que lo usan para potenciar, digamos, el coraje? el coraje, claro. Pero bueno, lo que más se ve de la parte más común del robo que nosotros tenemos tiene que ver con la pasta base. ¿Qué enfermedad concretamente está como clásica, digamos, en Salta, como consecuencia del consumo de droga, tanto en la juventud como en los mayores? ¿Cuál es ¿de qué me enfermo si me drogo mucho? Yo creo que, como tantas otras cosas, digamos, no es algo unívoco, digamos. Yo creo que no, porque no hay una enfermedad que derive directamente del consumo. Yo creo que el consumo mismo per se, el consumo de drogas, produce, digamos, efectos a nivel orgánico. Digamos, el consumo de cocaína produce, digamos, una serie de perjuicios a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, se producen infartos, se producen sangrados. Pero también, digamos, hay todo un cortejo, digamos, de situaciones que acompañan al consumo, digamos, que es la de una persona que, además de que tiene este problema de consumo, está en la calle, no se alimenta como se tiene que alimentar, no duerme como tiene que dormir, vive en condiciones a veces infrahumanas, en el frío, abajo de la lluvia, en un puente. Y yo creo que sobre todo es todo eso lo que produce más daño, digamos, ese abandono y esa situación, digamos, de estar apartado, digamos, y realmente en muy malas condiciones de vida la que determina, digamos, más daño sobre la persona, ¿no? Son chicos que están desnutridos, que se enferman de un montón de cosas, porque además el mero hecho de estar en una situación de abandono, de desprotección, y sumado al hecho que con un consumo, digamos, reiterativo, que los conduce a tener conductas impulsivas, a involucrarse en toda una serie de situaciones, los expone a traumatismos, a estar golpeados, a tener un accidente de coche, lo expone a prostituirse para conseguir droga y así contagiarse de cualquier enfermedad de tipo, por ejemplo, venéreo. La persona que consume sufre no solo por el consumo, sufre por todo el daño que, no siendo propio de la droga, la rodea, digamos. La rodea o acompaña la situación del consumo. Yo no sé vos, Rodrigo, ¿qué opinás? Sí, pues justamente el consumo la pone en esa situación, en situaciones de calle, en situaciones de violencia, en situaciones de peligro. Uno de los chicos que pasó por la unidad de desintoxicación del hospital, bueno, por ejemplo, no tenía plata, le robó al dealer y terminó con 8 puñaladas en el hospital. Es decir, la droga te lleva, no solamente, que lo que quiere decir Nacho es, no solamente te lleva al daño que per se produce la droga, que por ejemplo, como decíamos en un corte, la cocaína, que es importante conocer, es como una perinola que uno no sabe cómo sale, porque a lo mejor el primer consumo te produce un ACV o te produce un daño cardíaco. La cocaína junto con el alcohol produce una sustancia que es cardiotóxica. Los excesos son nefrotóxicos algunos.
eso per se produce la droga. Pero aparte de eso, expone a la gente a situaciones que también le generan daño. Sí, expone al adicto y a la sociedad, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, totalmente. Porque tiene Y sí, hay un consecuencias riesgo sociales. siempre, siempre, siempre. Yo creo que también los expone a una gran vulnerabilidad, ¿no? Están como muy vulnerables a... Pero cuando hablamos de chicos mal alimentados en situación de calle, Raquel, es porque no te estás refiriendo solamente a la gente pobre, humilde, sin recursos, No. porque Hay de clase baja, media y alta en Claro. situación de calle porque producen tal deterioro a nivel familiar o de robo a nivel familiar que por ahí la gente, bueno, se cansa de que la familia te dice, bueno, me robó todo hasta que no lo dejan entrar más a la casa. A veces la misma familia lo necesita expulsarlos. Terminan en por situación decirlo de alguna calle. forma, o sea, hay madres que dicen, no puedo más con mi hijo. Y porque a veces también se tiene que preservar la integridad de todo el núcleo familiar y no solo de la persona. Y a veces, bueno, lamentablemente en eso sí o sí necesita ser excluido, lamentablemente. Sobre todo porque el consumo el consumo de cocaína o de base produce personalidades de tipo impulsiva, irritable, psicopática, bueno, que roban. Bueno, eso los deja en situación de calle.